Lección 1. Logística a la hora del almuerzo. Hola Ana, tengo un poco de hambre. ¿Qué tal si almorzamos algo? Me parece bien. ¿Qué tenías en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos conseguir algunos sándwiches y sopas enlatadas. Eso daría en el clavo. Oh, sándwiches y sopas, una combinación clásica a la hora del almuerzo. Y no debemos olvidarnos también de los snacks. Absolutamente. Necesitaremos recoger algunas patatas fritas y HMM. ¿Qué otra cosa sería una buena combinación? ¿Qué tal unos pretzels o tal vez una mezcla de frutos secos? Eso nos daría una buena variedad. Gran idea, la mezcla de frutos secos sería perfecta para un poco de acción dulce y salada, y también es una buena opción saludable. Exactamente. Podemos equilibrar el sabor de los sándwiches y sopas con algunos snacks más ligeros y crujientes. Suena como un plan. ¿Deberíamos ir al supermercado ahora? Estoy empezando a sentir esos dolores de hambre. Vamos a hacerlo. Cuanto antes lleguemos allí, antes podremos disfrutar de nuestra deliciosa variedad para el almuerzo. Perfecto, estoy pensando en pavo y queso cheddar con trigo integral para mi sándwich. ¿Y tú? Eso suena la delicia. Apetece una clásica ensalada de atún. Y digo japonesa. Ensalada de atún, una gran elección. Tendremos que asegurarnos de coger también algunas servilletas. No quiero contratiempos complicados. Buena decisión. Y tal vez un poco de agua embotellada o jugos para acompañarlo todo. Tienes que mantenerte hidratado, ¿sabes? Absolutamente. Muy bien, pongámonos en marcha antes de que nuestros estómagos comiencen a organizar una revuelta total. Caja, abre el camino. John, estoy justo detrás de ti, listo para recargar energías para el resto del día. Excelente, sin duda, este será un almuerzo delicioso y satisfactorio. Lección 2. Migración Máltica el Chal. Hola Ana, ¿sabías que Australia se ha convertido en todo un crisol de culturas en las últimas décadas? En realidad, no me había dado cuenta de eso. ¿De qué tipo de diversidad cultural estamos hablando? Bueno, mucha gente ha estado migrando a Australia desde varios países de Europa durante las últimas décadas. Interesante. Supongo que eso tiene sentido, dada la reputación de Australia como un lugar deseable para vivir y trabajar. Exactamente, el país ha visto una afluencia de inmigrantes de toda Europa, España, Italia, Grecia, lo que sea. Eso es bastante fascinante. Me imagino que eso realmente ha dado forma al paisaje cultural de Australia de maneras únicas. Absolutamente, encontrará influencias de esas tradiciones europeas entretejidas en el estilo de vida australiano actual. Esto debe contribuir a una sociedad realmente vibrante y dinámica. Me encantaría experimentar esa mezcla de culturas de primera mano algún día. Definitivamente deberías visitarlo. La comida, la música, la arquitectura, todo es un crisol maravilloso. Suena asombroso. Puedo imaginarme las calles bulliciosas con gente de todos los orígenes reuniéndose. Es realmente extraordinario. Australia realmente ha asumido su papel como centro multicultural en los últimos años.
Es genial escuchar eso. Fomentar ese sentido de diversidad e inclusión es muy importante para cualquier sociedad moderna. Estoy de acuerdo, y no se trata solo de europeos. Australia ha acogido a inmigrantes de todo el mundo. Vaya, no tenía idea. Es como una mini Naciones Unidas allá abajo. Eso debe generar algunos intercambios culturales fascinantes. Definitivamente, realmente ha ampliado las perspectivas y experiencias del pueblo australiano en su conjunto. Solo puedo imaginar, es inspirador ver un país tan abierto y acogedor con personas de diferentes orígenes. Absolutamente, Australia está dando un gran ejemplo cuando se trata de celebrar la diversidad y la inclusión. Bueno, ahora me tienes con ganas de reservar un viaje a Australia. Quiero sumergirme en esa vibrante atmósfera multicultural. No te culpo, es una experiencia que estoy segura que te encantará. Déjame saber si necesitas algún consejo o recomendación de viaje. Lo haré, John. Esta conversación definitivamente ha despertado mi interés en explorar el crisol cultural de Australia. Suena como un viaje increíble. Creo que realmente lo disfrutarás, Anna. Es una experiencia reveladora y enriquecedora, eso seguro. Lección 3. Resiliencia después de la tragedia. Anna, necesito hablar contigo sobre algo que ha estado pesando mucho en mi mente. Por supuesto, Juan. ¿Qué es? Puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. Recientemente, visité a algunas de las víctimas que habían sobrevivido a una terrible tragedia. Las heridas que sufrieron fueron simplemente desgarradoras. ¿O no? Eso suena absolutamente horrible. ¿Qué pasó? Si no te importa que te lo pregunte. Fue un incidente horrible, un acto de violencia que dejó a tantas personas inocentes heridas y traumatizadas. ¡Qué devastador! Ni siquiera puedo imaginar el costo físico y emocional que debe haberles causado a las víctimas. Verlos y escuchar sus historias realmente puso las cosas en perspectiva, pero a pesar de su sufrimiento, su resiliencia fue verdaderamente inspiradora. Eso es notable. Incluso ante semejante tragedia pudieron encontrar la fuerza para seguir adelante. Exactamente, la forma en que han recogido los pedazos y están trabajando para reconstruir sus vidas es verdaderamente humillante. Eso requiere una increíble cantidad de coraje y determinación. Estoy asombrado por su capacidad de perseverar. Yo también, es un testimonio del espíritu humano y del poder del apoyo comunitario. Absolutamente. Tener esa red de atención y compasión debe marcar la diferencia en su recuperación. Realmente lo es. Ver su progreso, escuchar la gran ayuda y amabilidad, fue increíblemente conmovedor. Solo puedo imaginar, debe hacerte sentir esperanzado incluso en medio de tanta oscuridad. Así es, Ana, me recuerda que incluso en nuestros momentos más difíciles, tenemos la capacidad de superarlo. Esa es una hermosa manera de verlo. Sus historias son un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Precisamente, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de presenciar de primera mano su fuerza y determinación.
Yo también, Juan. Escuchar sobre su viaje debe haber sido increíblemente impactante. Admiro su compasión por querer apoyarlos. Gracias, Ana. Es lo mínimo que puedo hacer. En todo caso, sus historias me han inspirado a ser una persona mejor y más empática. Eso es maravilloso, John. No tengo ninguna duda de que su presencia y apoyo han marcado una diferencia significativa en sus vidas. Ciertamente eso espero. Estas personas han pasado por mucho, pero su resiliencia es realmente impresionante. Es un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos la capacidad de sanar y fortalecernos. Absolutamente. Sus historias permanecerán conmigo y espero que puedan inspirar a otros también. Lección 4. La brecha entre la alfabetización científica y la alfabetización. Hola Ana. Últimamente he estado pensando mucho en la relación entre la ciencia, la tecnología y las humanidades. Ah, ¿de verdad? ¿Qué has estado pensando sobre esa intersección? Bueno, parece que a menudo existe esta división entre los campos literario y científico, tecnológico. Algunas personas en humanidades parecen ignorar o descartar la importancia de la ciencia y la tecnología. Esa es una observación interesante. ¿Por qué crees que existe esa división? Creo que tiene que ver con las diferentes mentalidades y enfoques entre los dos ámbitos. El método científico se trata de datos empíricos y resultados mensurables, mientras que las humanidades se centran más en la interpretación y las experiencias subjetivas. Ya veo lo que quieres decir. El énfasis en la objetividad y los hechos cuantificables en la ciencia puede parecer contradictorio con la naturaleza más cualitativa de la literatura y las artes. Exactamente, pero creo que eso es un error. La ciencia y la tecnología son demasiado importantes para ignorarlas o marginarlas. Dan forma a nuestro mundo de manera profunda. Estoy de acuerdo. La ciencia y la tecnología tienen un impacto enorme en nuestra vida diaria, nuestra cultura y nuestra comprensión del universo. No podemos darnos el lujo de despedirlos. Absolutamente, los avances en campos como la medicina, las energías renovables y las comunicaciones han transformado la civilización humana. Merecen un asiento en la mesa junto a las artes literarias. Buen punto. Y a la inversa, las humanidades ofrecen conocimientos esenciales que pueden informar y enriquecer nuestros esfuerzos científicos. Hay mucho que ganar con la polinización cruzada. Definitivamente, la literatura, la filosofía y las artes nos brindan una comprensión más profunda de la condición humana. Ese contexto es invaluable para guiar la aplicación de la ciencia y la tecnología. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Los dos ámbitos no son mutuamente excluyentes, deben ser complementarios, informarse y enriquecerse mutuamente. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos derribar las barreras artificiales entre ellos y fomentar una mayor colaboración y pensamiento interdisciplinario. Absolutamente. Integrar perspectivas científicas, tecnológicas y humanísticas es crucial para abordar los complejos desafíos que enfrenta el mundo. Bien dicho, Ana, es hora de que empecemos a cerrar esa brecha y a reconocer el inmenso valor que tanto las ciencias como las humanidades aportan. No podría estar más de acuerdo, John. Esta es una conversación importante que debemos tener. Reunir estos ámbitos es esencial para el progreso y la innovación. Acordado,
Sigamos explorando formas en las que podemos fomentar esa integración y aprecio por toda la amplitud del conocimiento y la creatividad humanos. Lección 5. Una voz misteriosa. Buenos días, Ana. Quería compartir algo extraño que me pasó ayer. Ah, ¿de verdad? ¿Qué fue? Soy todo oídos. Bueno, estaba caminando por el parque y por un momento me pareció escuchar otra voz, aunque brevemente. ¿Otra voz? Eso es extraño. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Lo reconociste? No, esa es la cuestión. Fueron solo unas pocas palabras, pero no pude distinguir quién era ni de dónde venía. ¿Qué peculiar? ¿Tienes alguna idea de lo que podría haber dicho la voz o algún otro detalle que puedas recordar? Déjame pensar. Creo que las palabras eran algo así como debemos actuar rápidamente o el tiempo se acaba. Vaya, eso es bastante siniestro. ¿Tiene alguna teoría sobre lo que podría haber sido? Sinceramente no estoy seguro. Todo sucedió tan rápido que todavía estoy tratando de reconstruirlo en mi mente. Eso debe haber sido inquietante. ¿Viste a alguien más por ahí que pudiera haber sido la fuente de la voz? No, esa es la parte extraña. El parque estaba bastante vacío y no vi a nadie más en los alrededores. ¡Qué extraño! ¿Crees que podría haber sido tu imaginación jugándote una mala pasada? Lo consideré, pero las palabras parecían muy claras e intencionales. No puedo evitar la sensación de que había más. Muy intrigante. Tengo curiosidad por saber si descubrirás más detalles sobre esta misteriosa voz. Yo también, no puedo evitar preguntarme si fue algún tipo de advertencia o mensaje que debía escuchar. Esa es una perspectiva interesante. Quizás fue una señal de que deberías ser más observador de tu entorno. Sí, o tal vez fue solo una curiosa coincidencia. De cualquier manera, me tiene desconcertado. Bueno, manténme informado si vuelves a escuchar esa voz o descubres más pistas. Esto ha despertado mi curiosidad. Lo haré, Ana. Seguramente estaré más atento la próxima vez que esté en el parque. ¿Quién sabe qué otros misterios podrían revelarse? Absolutamente. Sucesos misteriosos como este siempre dan lugar a historias tan intrigantes. Espero escuchar más, Juan. Yo también, sin duda, esto ha añadido un poco de intriga a mi rutina diaria. Me aseguraré de mantenerte informado. Lección 6. Sorpresas en la filatelia. Hola Ana, escuché que te estás dedicando a coleccionar sellos. Eso suena increíble. Sí, lo soy. Ha sido un nuevo hobby realmente fascinante para mí. ¿Tiene alguna experiencia con el coleccionismo de sellos? En realidad no, pero siempre me ha intrigado. ¿Qué te interesó en primer lugar? Bueno, siempre he sido un poco aficionado a la historia y creo que los diseños de sellos pueden ofrecer una ventana única a diferentes culturas y periodos de tiempo. Ya veo, es como una forma de explorar el mundo a través de estas pequeñas piezas de arte e historia.
Exactamente, y la búsqueda de sellos raros y únicos puede ser bastante emocionante. ¿Tiene previsto asistir a alguna exposición o feria de sellos? Exposiciones de sellos. Ni siquiera había pensado en eso. ¿Son ellos una gran parte de la comunidad coleccionista de sellos? Absolutamente, son una excelente manera de conectarse con otros coleccionistas, descubrir nuevas adquisiciones y aprender más sobre el pasatiempo. Eso es realmente genial. Me imagino que debe ser una comunidad bastante especializada pero dedicada. Realmente lo es. Los coleccionistas de sellos tienden a ser increíblemente apasionados y conocedores. Las exposiciones son como el paraíso para los amantes de los sellos. Solo puedo imaginar todas esas pequeñas obras de arte y pequeños fragmentos de historia, todo en un solo lugar. Suena fascinante. Realmente lo es. Deberías venir conmigo al próximo. Apuesto a que te engancharás una vez que lo veas todo en persona. Sabes, esa no es una mala idea. Podría ser una nueva y divertida aventura para explorar. Además, podría pasar más tiempo contigo. Oh, eso es tan dulce. Me encantaría que te unieras a mí. Podemos sumergirnos juntos en el mundo de la filatelia. Es una cita entonces. Estoy emocionado de ver lo que este pasatiempo tiene reservado y aprender más sobre su rica historia. Maravilloso. Solo sé que te va a encantar. Coleccionar sellos es un pasatiempo inesperadamente gratificante. Estoy deseando que llegue. Quién sabe, tal vez incluso encuentre una nueva pasión en el proceso. Ese es el espíritu. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar para compartir mi amor por las estampillas contigo. Estoy ansioso por verlo todo a través de tus ojos. Esta será una nueva y maravillosa aventura para nosotros. Absolutamente. Tengo la sensación de que este es el comienzo de un hermoso viaje filatélico. Estoy lista para sumergirme. Ana, dirige el camino hacia la iluminación del coleccionismo de sellos. Lección 7. El pueblo fantasma encantado. Hola Ana, he estado leyendo sobre este fascinante pueblo fantasma que existía en el oeste. ¿Alguna vez has oído hablar de Bodie, California? ¿Cuerpo? No, no puedo decir que sí. ¿Cuál es la historia detrás de este pueblo fantasma? Bueno, era una próspera ciudad minera de oro a finales del siglo XIX, pero finalmente fue abandonada y dejada en decadencia. ¿Abandonado? Eso es intrigante. ¿Qué llevó a que la ciudad quedara completamente desierta? Al parecer, los lugareños creían que la zona estaba embrujada y la evitaban como si fuera una peste. Pensaron que era un lugar malvado y maldito. ¿Oh, espeluznante? Entonces la gente del pueblo simplemente se levantó y se fue porque tenían miedo de los fantasmas y las maldiciones. Exactamente, la historia cuenta que los indios de la región se negaron a acercarse a Bodie, creyendo que estaba habitada por espíritus oscuros. ¡Qué fascinante! Puedo imaginarme las supersticiones y las historias de fantasmas que debieron circular sobre este lugar. Sí, se dice que la gente dejó de visitar Bodie en la década de 1860 porque tenían demasiado miedo del mal que acechaba allí. Vaya, eso es compromiso con una historia de fantasmas. Ni siquiera puedo imaginar que una ciudad entera sea abandonada por creencias sobrenaturales.
Bien, es realmente bastante notable. La ciudad finalmente fue redescubierta a principios del siglo XX, completamente congelada en el tiempo. Debió ser un espectáculo espeluznante, simplemente una ciudad desierta y en ruinas abandonada a los elementos. No es de extrañar que se le considere una clásica ciudad fantasma. Definitivamente, Bodie es ahora un parque histórico estatal y lo han conservado en su estado original hasta el día de hoy. Eso es increíble. Solo puedo imaginar lo inquietante que debe ser caminar por esas calles abandonadas. Absolutamente, la idea de que una ciudad entera quede atrás debido a la superstición y el miedo es muy cautivadora. Estoy de acuerdo, es una pieza de historia realmente fascinante. El ambiente de Ciudad Fantasma debe convertirla en una atracción turística popular. Definitivamente lo es. La gente acude allí para experimentar por sí mismos la atmósfera espeluznante y de otro mundo. Puedo ver el atractivo. Hay algo emocionante en sumergirse en un lugar con un pasado tan embrujado. Definitivamente, Bodie parece el tipo de lugar que despertaría todo tipo de imaginación y asombro. Estoy intrigada. Esto definitivamente ha despertado mi interés. Quizás tenga que agregar una visita a Bodhi a mi lista de deseos. Creo que es una gran idea. Es el tipo de lugar que realmente permanece contigo, incluso mucho después de que te vayas. Me lo puedo imaginar. Debe ser difícil resistirse al atractivo de una auténtica ciudad fantasma. Gracias por contarme todo sobre esto. John. Cuando quieras, Ana, siempre disfruto compartir fragmentos fascinantes de historia y leyenda. Bodie es verdaderamente único. Lección 8. Exploración del centro comercial. Buenos días, Ana. Tengo una idea para una aventura que creo que podrías disfrutar. Oh, ¿qué tipo de aventura tenías en mente, John? ¿Qué tal pasar el día explorando el centro comercial local? Hay algo en perderse en todas esas tiendas que encuentro realmente cautivador. El centro comercial, debo admitir que esa no suele ser mi primera opción para una aventura, pero has despertado mi curiosidad. Créame, hay más que solo comprar. La arquitectura, la variedad de personas, la magnitud de todo, es como su propio pequeño mundo. Supongo que puedo ver el atractivo de eso. Me encanta observar a la gente y descubrir gemas escondidas. Exactamente, y nunca se sabe con qué tipo de tiendas exclusivas o hallazgos extravagantes podría toparse. Podría pasar horas allí. Ahora sí, ahora realmente me estás vendiendo esta idea. ¿Qué tiene el centro comercial que te resulta tan fascinante? Bueno, para empezar, la gran variedad de grandes almacenes y tiendas especializadas es infinitamente intrigante. Cada uno tiene su propia personalidad distintiva. Eso es cierto, los centros comerciales tienden a tener una colección muy diversa de experiencias minoristas, todo en un solo lugar. Absolutamente. Y luego están los patios de comidas, las opciones de entretenimiento e incluso los pequeños kioscos emergentes. Es como su propio ecosistema en miniatura. Vaya, realmente lo haces parecer una aventura esperando a suceder. Debo admitir que mi perspectiva sobre los centros comerciales está empezando a cambiar. Eso es lo que me encanta. Siempre hay algo nuevo que descubrir, incluso en un lugar familiar. Es como quitar las capas.
Me estoy intrigado. Quizás un día de exploración de centros comerciales sea exactamente lo que necesito para cambiar mi rutina habitual. Ese es el espíritu. Te garantizo que encontrarás algo que despierte tu interés, ya sean artículos extravagantes para el hogar o una librería independiente. Muy bien, me has convencido. Cuando empezamos esta aventura tuya en el centro comercial, John, ¿Qué tal este fin de semana? Estoy listo para ser tu guía a través de las maravillas del centro comercial cuando tú lo estés. suena perfecto. Tengo muchas ganas de ver el centro comercial a través de tus ojos y descubrir sus joyas ocultas. Excelente. Esta será una experiencia que no olvidará pronto. Prepárate para un día de pura magia en los centros comerciales, Ana. Casi no puedo esperar. Guía el camino, John. Estoy listo para sumergirme en las infinitas posibilidades del centro comercial. Maravilloso. Este es el comienzo de una gran aventura. Prepárate para sorprenderte, amigo mío. Lección 9. Palabras inspiradoras. Hola Ana, ¿puedo compartir algo que me ha rondado por la cabeza últimamente? Por supuesto, Juan, soy todo oídos. ¿Qué te he estado pesando? Bueno, he estado pensando mucho en la importancia de la confianza en uno mismo y de mantener una actitud positiva, incluso frente a los desafíos. Ese es un tema tan importante. ¿Por qué has estado pensando en eso últimamente? He notado que a veces las personas, incluido yo mismo, podemos quedar estancadas por las dudas o el miedo al fracaso, pero creo que la clave es mantener la confianza y creer en uno mismo. Estoy completamente de acuerdo. Tener esa fuerza interior y esa resiliencia es crucial, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Exactamente, no importa qué obstáculos se presenten en tu camino, no puedes permitir que rompan tu espíritu o sacudan tu confianza en ti mismo. Definitivamente, es fácil desanimarse, pero mantener esa seguridad en uno mismo puede marcar la diferencia. Absolutamente. Creo que una de las cosas más importantes es recordar que el fracaso no es el fin del mundo, es una oportunidad para aprender y crecer. Esa es una perspectiva realmente sabia. Es muy importante replantear los reveses como oportunidades de mejora. Con seguridad. Y sabes, creo que otra clave es rodearte de personas que te animen y te animen. Sí, ese sistema de apoyo puede marcar la diferencia. Tener gente de tu lado que cree en ti es invaluable. Exactamente. Es muy importante tener esa red de influencias positivas en la que apoyarse cuando los tiempos se ponen difíciles. No podría estar más de acuerdo. La confianza en uno mismo es una herramienta muy poderosa, pero es aún más fuerte cuando tienes una comunidad que te respalda. Definitivamente. Y sabes, creo que las personas más inspiradoras son aquellas que se niegan a ser definidas por sus fracasos o desafíos. Absolutamente. Los que se mantienen resilientes y siguen avanzando sin importar lo que la vida les depare. Exactamente. Esas son las personas que terminan logrando cosas asombrosas, porque nunca pierden de vista la confianza en sí mismas. Bien dicho, Juan. Ese es el tipo de palabras y ese tipo de mentalidad que creo que realmente pueden resonar e inspirar a otros. Me alegra mucho que te sientas así, Ana. Difundir un mensaje de confianza y perseverancia es algo que realmente me apasiona.
Puedo decirlo y creo que es algo maravilloso por lo que sentir pasión. El mundo necesita más personas que compartan ese tipo de perspectiva edificante. Estoy totalmente de acuerdo. Si todos podemos aprender a tener confianza y creer en nosotros mismos, imagínese las cosas increíbles que podríamos lograr. Absolutamente. Esas son palabras para vivir. Yo estoy agradecido de tenerte como amigo que puede compartir ese tipo de sabiduría e inspiración. Y estoy agradecido de tenerte, Ana. Su positividad y apertura a este tipo de conversaciones significa mucho para mí. Lección 10. El legado de Harriet Tubman. Buenos días, Ana. ¿Has oído hablar de la increíble historia de Harriet Tubman? Harriet Tubman, no creo estar familiarizado con su historia. Cuéntame más. Harriet Tubman fue una mujer afroamericana que escapó de la esclavitud y luego arriesgó su vida para llevar a cientos de otros esclavos a la libertad, a través del ferrocarril subterráneo. Vaya, eso es algo increíblemente valiente y desinteresado. Ni siquiera puedo imaginar el coraje que debió haber sido necesario. Absolutamente. Tubman era conocida como Moisés por la comunidad negra esclavizada, ya que ella los guiaba hacia la seguridad y la liberación. Moisés es un apodo poderoso que realmente capta el significado de sus acciones. ¿Qué más sabemos sobre su vida? Bueno, en 1869 se escribió un libro sobre las increíbles hazañas de Tubman, que arrojaba luz sobre los horrores de la esclavitud y sus heroicos esfuerzos para combatirla. Un libro que narra su historia, eso es fascinante. Debió ser una obra innovadora en su momento, dadas las injusticias de la esclavitud. Absolutamente, la historia de Tubman se ha convertido en una parte icónica de la historia afroamericana y del movimiento abolicionista. Me lo puedo imaginar. Arriesgarlo todo para ayudar a otros a escapar de la crueldad de la esclavitud es la marca de un verdadero héroe. Exactamente, Tubman es venerada por su valentía, determinación y compromiso inquebrantable para liberar a su pueblo de la esclavitud. Es sorprendente cómo una persona puede tener un impacto tan increíble. El legado de Tubman debe seguir inspirando a la gente hasta el día de hoy. Sin duda, se la considera un símbolo de esperanza, resiliencia y el poder del espíritu humano para superar incluso los obstáculos más intimidantes. Eso es tan admirable. Estoy ansioso por aprender más sobre la extraordinaria vida de Harriet Tubman y las increíbles contribuciones que hizo. Me alegra haber podido despertar tu interés, Anna. La historia de Tubman es algo que todo el mundo debería conocer, ya que arroja luz sobre una parte crucial de nuestra historia. Absolutamente. Su coraje y dedicación a la lucha por la libertad y la igualdad son realmente impresionantes. Te agradezco que compartas esto conmigo. Por supuesto, compartir las historias de pioneras como Harriet Tubman es muy importante, ya que nos recuerdan el poder del espíritu humano y la diferencia que una persona puede marcar. Bien dicho, Juan. Tengo la sensación de que el legado de Tubman seguirá cautivando e inspirando a las personas durante las generaciones venideras. No podría estar más de acuerdo, su nombre y sus hechos quedarán grabados para siempre en los anales de la historia como testimonio del poder transformador de la convicción inquebrantable. Bellamente puesto. La historia de Harriet Tubman es verdaderamente inolvidable y estoy agradecido de haber aprendido más sobre esta extraordinaria mujer. Yo también, Ana,
Hablar sobre el legado de Tubman ha sido un verdadero privilegio y me alegra que podamos compartir la apreciación de su increíble vida.